En la última lección habíamos hablado de que íbamos a estar estudiando hoy acerca del libro de la vida del Cordero. La razón, en el diálogo que el Señor está teniendo con sus discípulos, les habló de eso. Estos 70 discípulos han retornado felices, dichosos, porque los espíritus demoníacos que poseían a las personas se sujetaban a ellos por la autoridad, por el poder que el Señor Jesús les había dado. Dice en el verso 20 el Señor: muy bien, ustedes están felices y me alegra, pero también no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Explicaba en la última lección que el Señor aquí no les está exhortando, el Señor no los está, por decir, regañando, sino que aquí encontramos nosotros un caso de elipsis, la elipsis de el no y el sí no. Esto es bastante común en toda la Biblia, pero por ignorarla muchos llegan a conclusiones totalmente equivocadas respecto de lo que está diciendo el pasaje en cuestión. Yo les había mencionado a ustedes, mis hermanos, que dos de los materiales que se han ofrecido gratuitamente en esta plataforma abordan este tema de figura de lenguaje que es la elipsis. Bueno, repasando un poco, el señor Bullinger en su diccionario de figuras de dicción nos lo explica y dice que este vocablo, elipsis, procede del griego eleipsis, omisión interior, de en, que equivale a en, y leipen, que significa dejar. Ahora, hablando ya de una manera más sencilla, nos explica que esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco, a causa de la omisión de una o más palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. También él explica en su libro que entender cómo interpretar correctamente una elipsis es extremadamente importante por tres razones. Uno, nos ayuda a entender cientos de versículos más exactamente y más rápidamente. Dos, nos ayuda a entender una cantidad de argumentos bíblicos falsos. Y tres, nos ayuda a poner más énfasis en los lugares correctos que donde pudiéramos colocarlo en caso contrario. Entonces, volviendo al texto, verso 20. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor no les está prohibiendo que se regocijen por eso. ¿Por qué cosa? Pues como ellos lo dijeron, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. El Señor no se los está prohibiendo. Recuerden, hermanos, que hemos explicado que para que este tipo de elipsis, la del no y el si no, sea aplicable, es necesario que esté modificado por un verbo común. Y en este caso, el verbo común que modifica el no y el si no es el verbo regocijarse. Ahora, como nos explicaba el señor Bullinger, la elipsis es palabras dejadas por fuera, palabras omitidas que no aparecen, que no son necesarias
para el entendimiento gramatical del pasaje, pero que nosotros mentalmente las podemos colocar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que el Señor les está diciendo? Bueno, pónganle cuidado a lo que va a aparecer en pantalla, pero no os regocijéis solamente de que los espíritus se os sujetan, sino también regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Está bien que se regocijen el Señor, está bien que se regocijen por lo que les ha ocurrido de los espíritus sujetándose a ustedes. Pero hay algo mucho más importante, más esencial, más trascendental, y es que ustedes se puedan regocijar de que sus nombres están escritos en los cielos. Bueno, yo no voy a citar más pasajes de estos casos de elipsis, ustedes ya lo han, en otras lecciones, los hemos abordado, es más, hemos tenido una lección completa estudiando este tipo de figura de la elipsis, y si usted tiene la cartilla que se ofreció gratuitamente, la ha bajado a su computadora, la tiene en su formato digital, pues lo invito para que se remita a esas cartillas y repase nuevamente el tema de esta figura del lenguaje que se llama la elipsis. Entonces, vamos a enfocarnos ya en este momento de la última parte de lo que el Señor les dijo a sus discípulos, a sus 70 discípulos. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, cuando habla de sus nombres escritos en los cielos, se está refiriendo específicamente al libro de la vida del Cordero. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Filipos, hace una apelación de ayuda por ciertas mujeres y para otros colaboradores suyos en el Evangelio. Dice en el verso 3, Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y Pablo lo llama el libro de la vida. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, lo llama de esta forma. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta frase, el libro de la vida, aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Como acabo de decir, en este caso particular, Juan lo llama el libro de la vida del Cordero. Es evidente que la verdad nunca puede contradecir la verdad. El fracaso del hombre en reconocer este hecho en el estudio de la palabra de Dios ha llevado a muchas falsas teorías y doctrinas en la religión de nuestro Señor. De esa manera, son culpables de torcer las Escrituras para su propia destrucción. En el estudio, y en la enseñanza de la palabra de Dios, uno nunca debe interpretar un pasaje o pasajes en una manera que los coloque en contradicción a otros pasajes sobre el mismo tema. Esa es la primera de las reglas de verdades hermenéuticas. Hay una doctrina que se conoce como la doctrina calvinista de la elección y reprobación incondicional, o la doctrina de la predestinación,
que enseña que Dios determinó desde antes de la creación del mundo quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Para que podamos entender más claramente esa doctrina, pues les voy a leer a ustedes el parágrafo que extraje de uno de sus escritos, de la doctrina de la predestinación. Dice: la elección y la reprobación incondicional quiere decir que Dios, por un acto de su propio soberano propósito y voluntad, desde el principio ha seleccionado cada persona que va a disfrutar la salvación eterna y ha rechazado a cada persona que se condenará eternamente, y que el número está de esta manera fijado y definido como para ser en algún momento aumentado o disminuido. Dicho en otras palabras, los que se van a salvar y los que se van a perder, Dios ya los escogió. El número de ellos ya está determinado. No se puede aumentar, no se puede disminuir. Y eso lo hizo Dios desde antes de la creación. Eso es lo que se conoce como la elección y la reprobación incondicional. Entonces, la pregunta sencilla que podemos hacer es, como estamos hablando del libro de la vida, ¿escribió Dios en su libro de la vida los nombres de cada persona a ser salvas antes de crear al mundo, como piensan algunas personas, tal cual como lo acabo de leer yo en este parágrafo? ¿Es así? Bueno, esto es un tema mucho más amplio, pero lo he querido colocar y citar, por si usted no estaba informado, y si usted está informado, refrescarle la memoria. Lo he querido citar en conexión con el tema del libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿qué les ha dicho el Señor a sus discípulos? Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En Hebreos, capítulo 12, conectándolo con lo que el Señor le ha dicho a sus 70 discípulos en Lucas 10, leemos: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Miren lo que dice: inscritos en los cielos. ¿Inscritos en qué? En el libro de la vida del Cordero. Ahora, algo que uno siempre debe guardar en mente es que si mi nombre está inscrito en ese libro, también se puede borrar. Ahora, si se puede borrar mi nombre del libro de la vida, entonces esa doctrina de la predestinación que dice que si Dios escogió quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, pues no se pueden borrar los nombres de ahí, porque eso Dios ya lo determinó. Pero la Biblia dice, y siempre tengamos presente, que mi nombre puede ser borrado del libro de la vida. En Apocalipsis 3:5, escribiéndole el Señor a una de las iglesias en Asia, le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero lo interesante, lo que nos dice aquí el Señor: no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quién? Bueno, lo dice empezando el versículo: al que venza.
Si mi nombre fue escrito en el libro de la vida, y así ocurrió cuando me bauticé, cuando la sangre de Cristo me lavó de mis pecados, Dios escribió mi nombre en el libro de la vida. Pero si yo me aparto, dejo los caminos de Dios, vuelvo al mundo, rechazo el sacrificio de Cristo, mi nombre es borrado del libro de la vida. Hay una serie de pasajes en donde nosotros leemos de esta advertencia que el Señor ha hecho. El señor Barclay en su comentario nos dice al respecto. La idea detrás de todo esto es que todos los gobernantes tenían un libro de registro de los ciudadanos que vivían en su demarcación. Por supuesto, cuando uno moría, se quitaba su nombre de ese libro. Aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida son los ciudadanos vivos y activos del reino de Dios. Y añade, en el mundo antiguo, los reyes guardaban un registro de sus ciudadanos. Cuando uno cometía un crimen contra el Estado o cuando moría, se tachaba su nombre de ese registro. El que el nombre de uno fuera escrito en el libro de la vida era que le contaran entre los fieles ciudadanos del reino de Dios. Vemos entonces por qué el Señor nos habla del libro de la vida, porque era la costumbre en ese tiempo antiguo tener un registro de los ciudadanos. Bueno, y hoy en día se sigue haciendo. Ahora, somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora, ¿cómo se consta? ¿Cómo se puede demostrar que uno es ciudadano del reino de Dios? Cuando se busca en el libro de la vida del Cordero el nombre y apellido de cada uno de nosotros. Si no está ahí, bueno, ya sabe lo que le espera. El libro de Dios es un libro de vida compuesto de los nombres de los justos. En el Salmo 69, verso 28 leemos: sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Entonces repito lo que dije hace un momento, el libro de Dios, el libro de la vida de Dios o del Cordero, se compone de los nombres de los justos. Están inscritos los justos. Aquellos que no sean justos, o si fueron justos y se escribieron sus nombres, y luego se apartaron, sean borrados del libro de la vida. Dice el Salmo 69. Hay un evento interesante también en el Antiguo Testamento y tiene que ver con Moisés. Y en él, lo voy a leer enseguida, aprendemos que el nombre de uno puede ser borrado. En el caso particular que estoy mencionando, Moisés hace una súplica muy apasionada a Dios, pidiéndole que lo borre del libro de la vida que él había escrito, si no perdonaba el gran pecado de Israel. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
borra mi nombre de tu libro que has escrito. Moisés ofreció sacrificarse a sí mismo, tanto en este mundo como en el venidero, por el pecado de Israel. Si no los perdonas, bórrame. Yo no quiero estar en el libro que tú has escrito. Borra mi nombre de ese libro. Ahora mire lo que le responde Dios. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. No era una cuestión de que uno quisiera, bórreme, Dios, bórreme a mí del libro. No, el Dios dice que lo único que puede hacer que mi nombre sea borrado del libro de la vida del Cordero es que yo peque contra él. Ahora, muchos han sido escritos, muchos nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y muchos de esos nombres han sido borrados. Hermanos que estuvieron con nosotros, que lucharon con nosotros hombro a hombro. Tiempo después, optaron más bien por retornar al pecado. ¿Cómo están ahora? Con sus nombres borrados del libro de la vida. El Señor hizo una promesa. Perdón, dos promesas. La primera ya la acabamos de leer. Que al que venza, no borrará su nombre del libro de la vida. Y la segunda promesa que hizo es que él confesaría su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. No solamente el nombre del vencedor estará en el libro de la vida, sino que también será confesado por el Señor delante de toda la hueste celestial, el Padre y todos los ángeles. En Lucas 12, el mismo Señor había dicho, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. De la misma manera que un estudiante que se está graduando oye su nombre mencionado delante de la facultad y la audiencia cuando recibe su diploma de graduación. De la misma manera, el fiel tendrá su nombre mencionado a medida que recibe la victoria de la corona de vida. En Apocalipsis 20 nos dice en el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Claro, aquí estamos leyendo del juicio final de la humanidad. Todos vamos a ser juzgados, sean grandes o pequeños. Ahora, sea un cristiano que lleve muchos años o sea un cristiano que apenas lleve unos cuantos días o semanas. Por eso habla de grandes y pequeños. Ahora, dos clases de libros son mencionados. Primero, nos dice que los libros fueron abiertos. Estos libros probablemente hacen referencia a los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, dependiendo de la dispensación en que uno vivió. Si yo viví bajo la dispensación del Antiguo Testamento, bajo la dispensación mosaica, pues voy a ser juzgado por los libros del Antiguo Testamento. Pero si yo viví en la dispensación cristiana, voy a ser juzgado por lo que dice el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. La palabra de Dios será el modelo del juicio. Recuerden que el mismo Señor Jesús dijo, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Palabra de Dios será el modelo del juicio. Y ahora dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cada uno de nosotros va a ser juzgado acorde a sus obras. Dice ahí la parte final del verso 12, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros fueron abiertos. Estos libros contenían el registro de las obras realizadas por quienes iban a ser juzgados, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese momento, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, se van a abrir los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento según la dispensación en donde yo haya vivido. Y el libro de la vida, donde consta mi nombre y todo lo que yo hice, y seré juzgado conforme a ello. En el capítulo 21, versículo 27, coloca el registro en línea recta conforme a quién será salvo y quién no. En los versículos anteriores, Juan, a través de la visión, revela la majestuosa belleza de la nueva Jerusalén y la gloria del Dios Todopoderoso en términos metafóricos. Y luego lo corona con el verso 27 diciendo, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto se refiere a todos los que obedecen la voluntad de Dios. Solamente entrará al cielo, a la Jerusalén celestial, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, hermanos, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, si mi nombre no es mencionado, no pregunte. ¿Por qué otra vez revisen que no aparece mi nombre? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que van a entrar a las moradas eternas.